Caquetá tiene un alto nivel de violaciones al ejercicio y goce de los derechos fundamentales de sus habitantes, así como de infracciones al derecho internacional humanitario que se manifiestan en homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, reclutamientos y utilización de niños, niñas y adolescentes para la guerra, despojo de bienes muebles e inmuebles, entre otras conductas victimizantes. La presencia de grupos armados ha generado la intensificación de la violencia sociopolítica, razón por la cual es fundamental la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento de los procesos organizativos territoriales para la defensa y reivindicación de los derechos humanos a partir de la reconstrucción de la memoria, el autocuidado y la protección, visibilizando la riqueza natural y humana de las organizaciones sociales, juveniles, campesinas y de mujeres mediante acciones de resistencia y construcción de paz en el territorio. Contexto del territorio. La violencia en la región amazónica se puede decir que tiene más de 100 años. ¿Cuál es el interés de la cultura occidental? Pues convertir la Amazonía en un gran negocio. La presencia está basada fundamentalmente por el ejército. Hay épocas en que los soldados eran los maestros, ocupaban las escuelas, también los centros de salud, etcétera, porque son regiones periféricas. Una región que la han llenado 22.000 soldados. ¿Qué hacen 22.000 soldados cuidando la Amazonía? Una zona de mucho conflicto. ¿En qué sentido? En que siempre se llamaba zona roja, y al llamarla zona roja pues se sabía que era intocable muchas veces para el Estado. Todo el campesino que vive en las regiones vive sometido al que tiene las armas en el momento. Cuando el ejército entraba, para nosotros era mucho martirio y era muy difícil porque pues prácticamente el ejército, cuando llegaba para él en una zona roja, todo el mundo era guerrillero. Pues ha tenido presencia de grupos armados ilegales y por lo tanto amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado y pues todo lo que consigo lleva un control de territorio por parte de grupos armados ilegales. Entonces ha sido un contexto bastante complejo y en la actualidad pues está igual. El abandono del Estado ha sido siempre, porque es que allá debía haber una reforma agraria que sea competente. No hay fuentes de empleo. Muchos dicen que la pobreza no es dinero, sino la salud. No, la pobreza viene de allá también, porque usted sin dinero o sin su sustento diario se enferma. Se puede decir que el territorio amazónico es víctima de unas políticas estatales, en todo, en lo económico, en la salud de mala calidad, educación de mala calidad, corrupción llevada al extremo. En esa corrupción ha favorecido a lo que es el extractivismo del narcotráfico. En esta guerra que se ha librado en la Amazonía, una de las víctimas más grandes ha sido el territorio. El territorio es una víctima, son víctimas los ríos, son víctimas los árboles, son víctimas los animales. Bueno, una de las dificultades que se han tenido en el territorio tiene que ver en la educación. Trabajando con comunidades campesinas en la zona de Itarca y en la vereda de las iglesias, encontramos que niños que durante la pandemia tenían acceso a la educación tenían que subir a árboles para poder acceder a una red Wi-Fi y con eso poder conectarse a su clase. Eso se evidenció casi en toda la vereda y es una falta también del compromiso del Estado para poder atender esas necesidades. Al ser, digamos, un departamento tan grande y tener zonas rurales tan alejadas, es muy complicado, digamos, tener una antena, digamos, en municipios como Solano muy adentro, lo que dificulta que si suceden cosas en ese tipo de lugares, no hay la manera, digamos, de acceder a la comunicación, de dar alertas, de poder responder a ciertas situaciones digamos, en términos humanitarios. La población de ancianos campesinos envejeciéndose. Los jóvenes sin oportunidades se meten al narcotráfico o a la guerrilla, ¿sí? A cualquiera de los dos bandos. Entonces es una problemática muy dura para nosotros los líderes y nosotros los líderes buscando alternativas, proyectos para hacer eso y no hay alternativas para eso porque la comercialización es muy dura. Al ser un lugar donde hay tanto desempleo, hay tanta desigualdad, hay tanta, pues digamos, tanta necesidad, es muy fácil, digamos, que la guerra se desarrolle, teniendo tantos jóvenes como dispuestos a camellar en lo que salga. En el Caquetá hemos tenido, digamos, el asesinato selectivo de casi unos 70 líderes sociales y defensores de derechos humanos por haber participado de alguna manera en lo que fue el proceso de paz.
el pedir el cumplimiento integral al acuerdo de paz, pues nos puso en una situación de riesgo. Debido al proceso de paz, en el fondo fue bueno, porque nosotros desde el 2016, casi hasta el 2018, tuvimos una paz, como se dice, estable en el gobierno de Santos, que fue que se entregaron las guerrillas y eso, y ahora se tomaron de esta región las otras guerrillas, y en estos momentos, como ustedes pueden ver, hay enfrentamientos entre ellos, y en medio de ellos quedan nuestros campesinos sin poder hacer nada. Las organizaciones y sus procesos de memoria. La organización Semillas Nativas de la Amazonía somos un colectivo de jóvenes que ha hecho coalición con la organización de víctimas Nuevo Amanecer a fin de que todos esos casos de violencia política o infracciones contra los derechos humanos sean visibilizados a través de informes, a través de otros mecanismos de participación. Bueno, Mumidavi nació desde el año 2002, cuando el conflicto estaba en su mayor auge, y tuvimos pues que acompañar ese proceso de desplazamiento de Peñas Coloradas, que es el segundo desplazamiento más grande del país. Cada familia de las que hacían parte de nuestros procesos adoptó un árbol, y ese árbol llevaba el nombre de la familia o de la persona que ellos querían resignificar, de su hijo desaparecido, de la persona reclutada, de la persona que había fallecido en medio de esos procesos. Y entonces es el Bosque de la Memoria. Ha sido un proceso de resignificación, también de lucha, porque lo han querido invadir para construir, porque está muy bien ubicado, y es un proceso de acompañamiento permanente. Nosotros como CPDH hemos venido tratando de documentar todos esos hechos de vulneración. Hacemos también unos ejercicios de reconocimiento de memoria o construcción de memoria con las comunidades en espacios de talleres, de formación, de conocimiento, de capacidades con las comunidades del territorio. Hacemos acompañamiento a los procesos de resistencia. No nos involucramos directamente, sino que hacemos acompañamiento para que se respete el derecho a la protesta, a la movilización, el derecho a la denuncia, ¿no? Pues han dado buenos resultados. Cuando la gente se moviliza, la gente visibiliza lo que sucede en un territorio, los grupos armados como que le bajan el tono a la vulneración. Tenemos un banco de datos con el apoyo de CINED y otras instituciones que nos están ayudando, entre ellas la internacional GIZ. Uno fue un informe a la JEP que se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz, que se llama Memoriando, que recoge, digamos, la memoria histórica, los hechos victimizantes, los modos operandi y las recomendaciones a la jurisdicción en San José del Fragua. Y la otra, pues, que es como el esfuerzo comunicativo que hacemos nosotros desde el colectivo, que tiene que ver, pues, digamos, con el muralismo y de generar como cierta identidad con el territorio, de hacer referencia, digamos, a esos hitos históricos y de ver la manera de cómo creativamente podemos responder a las conflictividades que estamos viendo, pues, digamos, como organizaciones, como territorios, como comunidades. Durante el 2020 desarrollamos un proyecto que se llamó Vega y Montaña, en donde recorrimos la vereda Itarca y la vereda Iglesias. En esas veredas encontramos líderes y lideresas, integrantes de juntas de acción comunal, y con ellos trabajamos la construcción de memoria histórica en sus territorios, cómo aportaban a la construcción y al fortalecimiento de las juntas de acción comunal. Y adicional, implementando también fortalecimiento de las juntas, pero en mujeres. Entonces eso permitió que también se reconstruyera un trabajo en sus territorios y poder llevarlo a otros para saber qué se está haciendo básicamente en esa zona. Nosotros tenemos una gran memoria de nuestro pueblo. Entre las memorias tenemos varios documentales que se han hecho contando la problemática de la comunidad. El diagnóstico del daño tiene más de 1000 folios. Ahí tenemos toda nuestra memoria plasmada y guardada, realmente contada por muchos peñunos. Es una memoria donde todos cuentan sus historias de todo lo que le pasó. Y estamos contando la historia de lo que nos pasó cuando vivíamos en Peñas, cuando el desplazamiento y actualmente. La resistencia de nosotros pues, sigue siendo eso, la voluntad que tenemos nosotros, esa es la resistencia, no solamente los líderes, sino la comunidad, porque como le digo, a pesar del tiempo y la distancia, allí estamos. Cada año, a partir del 25 del mes de abril, hacemos la conmemoración y reunimos la cantidad de peñunos que más podamos de todo el país, aquí en Florencia o en Cartagena del Chairá, siempre mostrando
la cultura y la memoria, que estamos vivos, que ahí estamos actuales en ese sentido. Una de las banderas grandes de los campesinos e indígenas de la zona en Florencia y en la montañita, que son pues, las zonas rurales donde se trabaja, ha sido la defensa del territorio. La importancia de la memoria tiene que ver con que es nuestra identidad, y sin conocer nuestra identidad es muy poco lo que podemos construir hacia adelante. La importancia de la memoria también tiene que ver con quienes somos y reconocernos desde la diferencia y desde los mismos procesos de violencia. Pero asimismo, detrás de esos procesos de violencia, todos aquellos procesos de resistencia y de tejido social que han posibilitado avanzar a pesar de las dificultades en este cambio que estamos esperando pueda servir. Es muy importante para que no se siga habiendo más masacres, más gente desplazada, gente masacrada. Todo eso queda en la memoria y para enseñarle y mostrarle a los hijos de nosotros, a los nietos, porque son personas que no están para baja a todas esas cosas. CINEP y el intercambio de saberes. Bueno, este intercambio de saberes me parece muy importante. Primero porque nos ayuda como a hilar procesos, ¿sí? Procesos que ya existen, pero que de pronto por la parte de desconocimiento técnico o por a veces temores, ¿sí? No se hacen, ¿sí? Entonces el tema de documentar casos, nosotros conocemos muchos, pero realmente no tenemos una sistematización de los casos, ¿sí? También nos ayudan a generarnos esa confianza, ¿no? De cómo sí podríamos hacerlo de una manera segura, sin generar riesgos ni para nosotras como organización, ni para las personas que aportan a esos procesos de información. Este tipo de proyectos y talleres que promueve el CINEP nos ayuda a fortalecimiento interno y también colectivo para poder trabajar estos temas en el territorio, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado colectivo, que es fundamental para seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Sí, los talleres, claro, pero a la organización le dan mucho fundamento porque de eso prácticamente esa es la vida de nosotros, la capacitación es la vida de nosotros, pero como ustedes no lo enseñan, entonces por eso es de mucha valía una capacitación de esto. Uno de los principales logros que hemos alcanzado a través de estos espacios en los cuales han participado compañeros y compañeras de distintas organizaciones es encontrarlos. Un espacio que permita encontrarlos y permita conversar, debatir, conocer al otro desde su punto de vista y ponerse en los pantalones del otro, genera también asimismo esa empatía que necesitamos para cargar esa mochila que muchas veces es pesadita, pero cuando nos encontramos todas y todos con las mismas dificultades, pero también con los mismos sueños y anhelos, pues pesa menos. Pues en materia de derechos humanos fue de gran utilidad ese intercambio de saberes. En estos ciclos de talleres que se vienen realizando, pues hemos, digamos, como concretado más el tema de la construcción de memoria histórica, el tema de la construcción del banco de datos. Realmente estamos muy agradecidos con CINEP, que es el Centro de Investigación Popular, por habernos abierto este campo de realizar un banco de datos de derechos humanos acá en el departamento de Caquetá. Realmente lo necesitamos muchísimo para visibilizar todos los casos que se han venido presentando a través del tiempo y desde muchísimos años. Como bien lo decía, la memoria histórica es fundamental y poderla agrupar en una base de datos que guarde esta información y aparte de eso la visibilice nos parece muy importante y muy fundamental. Aparte de eso, tenemos planificado realizar una revista Noche y Niebla en donde podamos mostrar todo lo que se ha sucedido a través del tiempo y a través de la historia aquí en nuestro departamento de Caquetá. Realizar talleres con todas las organizaciones nos hace visibilizar muchísimos más los contextos que hay en otros lugares del departamento. Ese diálogo de saberes contribuye mucho porque se hace un diálogo sencillo y comprensible para la gente. Y sobre todo llega muy bien explicado lo que son los derechos humanos y se establece un lenguaje de protección a los líderes sociales, porque esa es otra de las estrategias que tiene el gobierno, los políticos, es eliminar, digamos, los líderes sociales, porque al eliminar los líderes sociales eliminan el pensamiento, evitan que la gente piense, que la gente se organice. Entonces el CINEP siempre ha entrado capacitando, buscando la manera como los líderes se puedan proteger, cómo manejar el lenguaje, defenderse ante todo lo que pueda ocurrir y todo lo que pueda atentar contra la vida. Nosotros estamos buscando y luchándole a la paz.
Y cuando buscamos la paz, es una paz para todos. Siempre decimos, descarguemos el corazón y la mente de ese odio y de ese rencor para poder vivir en paz todos.